Cambie de asiento porque está al lado de los senadores. ¿Ah? Por favor. Bien, estimados colegas, hoy en la sesión de hoy ya vamos a hablar sobre la tabla. Quiero señalar en primer lugar que la sesión que hemos tenido extraordinariamente en la región de Arica y Parinacota nos ha parecido y es el sentir de todas las señoras y señores senadores que concurrimos a la región de Arica y Parinacota, que fue no solamente importante desde el punto de vista del trabajo que tenemos que hacer en esta comisión, sino que fue extremadamente provechosa a nuestra manera de ver también. Escuchar a las autoridades regionales y locales completamente sintonizadas unos con otros, actuando en conjunto sin que haya habido una coordinación previa. Es que esas autoridades están absolutamente compenetradas de los problemas y de los desafíos regionales que vamos a colaborar en que esto se canalice. Escuchar a las organizaciones productivas, tanto del altiplano como del sector de los valles y los sectores costeros, nos pareció tremendamente interesante y desafiante para la búsqueda de soluciones. Ellos han cumplido inmediatamente, el mismo día y al día siguiente, terminada la sesión del jueves, he recibido por parte de algunas de las organizaciones resúmenes de lo que ellos trataron y de lo que nos habíamos comprometido a darle como seguimiento. Son resúmenes muy ejecutivos, muy claros de lo que están planteando y que dicho sea de paso, se lo comuniqué al ministro de Agricultura, quien está en gira presidencial en Asia, de tal manera que al regreso del ministro nos colocaremos de acuerdo para invitarlo junto con directores nacionales, dado que no asistieron a Arica, excepto el director nacional de CONAF, que sí asistió, el resto fueron representantes del INDAP, representantes de el INIA y hasta ahí, y hasta ahí. Siendo una reunión que habíamos convocado con suficiente, perdón, y sí, sí, y la Comisión Nacional de Riego también ha habido un representante. Bueno, como fuere, necesitamos al director de INDAP, es clave, necesitamos con urgencia al director del SAG, que es clave. Tenemos datos concretos de plagas que están ingresando con las 400 toneladas de alimentos que se han detectado como contrabando. Tenemos una situación de urgencia que tratar en la región de Arica y Parinacota, bifronteriza, y por esa razón las instituciones que tienen que tomar carta en el asunto, incluso antes de la propia ley de presupuesto, que ya es una solución un poquito más permanente a partir del presupuesto del otro año. Pero también tenemos desafíos de futuro y hay que resolver tanto con el Ministerio de Agricultura como con el Ministerio de Bienes Nacionales. Nos hemos comprometido a ello y vamos a actuar en consecuencia. La palabra se cumple y los 5 senadores que estuvimos allí y senadoras que estuvimos allí, estamos todos disponibles para colaborar con esa espectacular región que por encima de lo que cualquier ciudadano del resto de Chile se imaginase, es una región absolutamente agrícola que depende de su agricultura más que de ninguna otra actividad económica. Dicho esto, senador Durán. No, a sus palabras, presidente, solo agradecer a la Comisión de Agricultura y al equipo de profesionales que hayan sesionado en la región de Arica y Parinacota el jueves 5 de octubre. Fue una jornada extensa y extenuante. La verdad que incorporó sesión de sala y también una visita a terreno en el sector de Utah, en Valse Chironta. Y solo pedir por su intermedio, presidente, poder colaborar con la Secretaría para poder en el breve plazo tener una sesión con Arica y con autoridades nacionales, considerando que dentro de los temas que estuvieron en carpeta
no solo son temas que tienen relevancia o que tiene injerencia a las autoridades nacionales de agricultura, sino que incorpora obras públicas en materia del entubamiento del canal Azapa, incorpora relaciones exteriores con relación al uso de las aguas compartidas con Perú, incorpora medio ambiente en relación a la compañía minera Minsur y la contaminación de las aguas, incorpora lo que es la ganadería camélida y la importancia de que vamos a tener el Año Internacional de la Ganadería Camélida a partir del año 2024 y finalmente todas aquellas instancias vinculadas con bienes nacionales con respecto al aumento del precio en el arriendo de bienes nacionales, producto de que del algoritmo nuevo que se está usando en relación a lo que es avalúo fiscal y avalúo comercial. Eso sumado a los acuerdos, tratar de poder entregar un acta, creo que lo más relevante hoy día es poder entregar un acta con los acuerdos y de ahí los oficios y los seguimientos que vamos a ir realizando y ojalá eso lo pudiésemos trabajar de aquí a fines de octubre en la medida de lo posible, presidente. Muy bien su resumen, senador Durana. Eh, lo que hemos dicho al ministerio, particularmente a través de mecanismo electrónico, ya dije, el ministro está en misión oficial, es que el ministro sea invitado junto con directores nacionales a recibir la información que nosotros hemos sistematizado como acta, bien usted dice, la secretaría de esta comisión tomó acta de aquello, cada uno de nosotros hizo lo propio, pero también los participantes nos han hecho llegar también, como dije, sus conclusiones. En este contexto lo conversaremos con el ministro, le haremos nuestro planteamiento, haremos extensivo lo que nos hicieron saber allá, pero vamos a invitar también a la autoridad regional, dicho sea de paso, la participación del gobernador regional, del delegado presidencial, de los tres alcaldes que estuvieron presentes, el de Camarones, Arica y de Putre, fueron muy buenas presentaciones, muy sólidas, y después las agrupaciones gremiales, además de la participación de consejeros y algunos concejales. Lo que vamos a hacer entonces es una conversación con el ministerio y posteriormente una reunión donde invitaremos a algunas autoridades regionales y también a algunos representantes, tal como usted dice, de los sectores más sensibles de Arica que puedan participar en una sesión ahora en Valparaíso para ir avanzando en lo que nos comprometimos a hacer como gestión parlamentaria ante el Ministerio de Agricultura, independientemente de las materias que sean de ley de presupuesto o materias de ley a futuro. Dicho esto, gracias a la gente de Arica, Parinacota, que nos acogieron tan estupendamente bien, aunque nos hayamos saltado el almuerzo, no desayunamos, no almorzamos ni nada, pero ahí estuvimos y algunas, sobre todo secretaría que se tuvo que regresar a la carrera esa misma noche en el último vuelo. Bien, vamos a la cuenta, señora secretaria, por favor. Gracias, presidente. Llegó el oficio número 462 de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, con el que invita a los integrantes de la comisión a trabajar en conjunto para abordar la situación de los perros asilvestrados y los graves efectos en los crianceros del país. Y asimismo, una carta de la jefa de gabinete del ministro de Agricultura en el que informa que si bien el proyecto que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal, no ha sido impulsado por dicha cartera de Estado, solicitarán que se proceda a la notificación ante la Organización Mundial del Comercio desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales por constituir un reglamento técnico afecto a la consulta pública internacional estipulado en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente, perdón, y ¿Sí? llegó... Un segundo. ¿Sobre la cuenta? Sí. Sobre estos dos puntos. Es que los perros asilvestrados, CONAF por años ha llevado monitoreo también de los perros asilvestrados en todas las áreas silvestres protegidas con trampas cámaras. Creo que sería muy interesante que ustedes conozcan esa información porque evidentemente es un tema asociado a la conservación de los ecosistemas, adicional al otro tema, ¿no?
Solamente eso. Muy bien, buen aporte, es parte de nuestra preocupación. Los perros asilvestrados no solamente diezman la población de pequeños animales, de la agricultura familiar campesina y la mediana agricultura y ganadería, sino que además las áreas silvestres protegidas y también la fauna nativa fuera de las áreas silvestres. Muy bien, Presidente, perdón. señora secretaria. Y llegó la petición concreta de la Asociación Indígena de Hijos del Sol Naciente de Arica, que ha sido la única que nos ha mandado a la Secretaría su propuesta. Como acta de lo tratado No, no, o una hay que hacer propuesta. o sea, ellos hacen una petición concreta que es lo que necesitan resolver y apoyar la solicitud de arriendo de la franja Ah, ya, y muy la bien. solicitud de enrolamiento del camino. Así Muy que bien, vamos. agreguémoslo. A mi WhatsApp me ha llegado de la agrupación del Plan de Camélidos, también me han hecho llegar un resumen y hay una o dos organizaciones más que también lo hicieron llegar. Enviemos Si me lo todo, recuerda, enviémoslo todo a la secretaría, ¿ya? Para poder hacer un resumen. se repite y va borrando. Exacto. Muy bien, vamos a la tabla del día de hoy entonces. Habíamos acordado en la comisión que necesitamos darle seguimiento a algunas materias y es, por ejemplo, que se nos informe respecto del resultado de este panel de expertos que iba a analizar el censo agropecuario, el fallido censo agropecuario, y que a través de estos expertos se iba a ver qué era lo rescatable o no de este censo y si sirve para algo o se perdieron los 22.000 millones. Por otro lado, estaba también el avance del plan de seguridad alimentaria que nosotros propusimos desde la comisión y que el ministerio decidió implementar y que lo lleva ODEPA. He hablado con la subsecretaria de Agricultura el día de ayer y me manifiesta que producto de su licencia médica no va a poder asistir a esta sesión, siendo ella la responsable directa del seguimiento de este plan. Me lo planteó en esos términos, que es la subsecretaría la que se hizo cargo de este plan de seguridad alimentaria. No obstante, en la conversación también acordamos que sea el equipo técnico el que venga a mostrar el avance y después ella se sumará. Y por otro lado está la Corporación Nacional Forestal para poder cerrar el informe sobre la prevención de incendios que quedó pendiente por término del plazo la vez anterior. Propongo que invirtamos el orden de la tabla, partamos con la Corporación Nacional Forestal para que cierre esto y sigamos inmediatamente con la exposición del plan de seguridad alimentaria y lo del censo. Director Little, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio igual agradecer la invitación a la salida a la sesión de Arica, muy interesante. Justamente nos recibió con un incendio ahí en Camarones y lo fuimos a ver y a atender y de cierta forma es la importancia de la autoridad finalmente para revisar finalmente las propuestas de política como la ley que estamos proponiendo. Da cuenta de la territorialidad, ¿no? De la diferencia que hay entre los distintos ecosistemas y finalmente que eso se tiene que quedar reflejado bien en la norma. Eh, ¿Cómo? No. Y de hecho algo muy importante porque nosotros hablamos de temporada, recurrentemente, todos los años hablamos de temporada de incendio y en realidad señor presidente, estamos tratando de quitar ese concepto de temporada porque incendios estamos observando durante todos los años, sino que hay un periodo de mayor recurrencia o donde más se concentran los incendios, que es en la época del verano, pero ya hay incendios todo el año. Por lo tanto, la preparación de CONAF es una preparación continua, no hay, yo diría que más de CONAF, de todo el sistema, porque este trabajo se está viendo en conjunto con Senapred y por lo tanto eh, digamos, los criterios técnicos, las bajadas también en distintas materias de prevención y también de control tiene una impronta regional y eso se está viendo también como a mover en la presentación
con los aportes que los gobiernos regionales están haciendo a este tema. Eso es lo primero, tratar de eliminar el concepto de temporada y prepararnos, digamos, para un periodo de mayor recurrencia. Y lo otro importante de la salida de Arica, eh, que nosotros tenemos bien incorporado o internalizado casi como una muletilla el incendio forestal. Y el incendio forestal en Arica se estaba quemando un pastizal, había una especie de humedal que había en Camarones y no había ningún árbol, solamente un par de arbustos, y más allá del incendio lo que se estaba dañando es un ecosistema. Eh, Y por eso también es importante en las comunicaciones, y nosotros estamos hablando de incendios rurales, más allá del acervo forestal, que está más bien asociado a una cobertura boscosa, como puede ser en el caso de la zona central, plantaciones de rápido crecimiento o bosques nativos. Eso es como un incendio forestal que se desarrolla en un ambiente boscoso. Eh, Importante, digamos, para darle también consistencia en las regiones, señor presidente, cuando se quema un matorral por ahí, una formación xerofítica, nos preguntan incluso los directores cómo le llamamos a ese incendio, eh, más allá de lo forestal. Eh, Dicho eso, estas láminas las voy a pasar relativamente rápido porque ya las vimos la vez anterior, señor presidente. No, lo anterior muy rápido, que tiene que ver con la preparación que realiza CONAF respecto a obtener información del comportamiento climático, de las tendencias climáticas en comparación a un periodo anterior, mes a mes, y también de la temperatura y de la precipitación mes a mes, y eso se va comparando y también esa información se va proyectando en el mediano plazo, ¿no? Un mediano plazo entendido qué es lo que va a pasar en los próximos meses, no el próximo año. Y ahí hay un resumen de condiciones de peligrosidad que finalmente es con lo que la corporación prepara el presupuesto, prepara también todo el equipamiento en aeronaves, las actividades de prevención, la estrategia, más bien de que es muy probable que ocurran incendios y por lo tanto hay una estrategia detrás de su control. Hay un tema asociado a la sequía, temperaturas medias por sobre lo observado, precipitaciones por debajo de lo normal en la época de verano. Estamos hablando, no ahora, porque está ahí un superávit. Eh, Ese superávit de primavera se observa en todos los cerros verdes, mayor disponibilidad de, entre comillas, combustible, que es biomasa que se transforma en combustible cuando hay un incendio, y mayor cantidad de vegetación fina muerta. La siguiente. Un resumen. Lo observado, mayor ocurrencia y daño, mayor disponibilidad de combustible, incremento también de esta zona que está a propósito de la ley de incendios que se presentó también como del proyecto de ley de incendios que se presentó en la Cámara de Diputados, incremento de la zona de interfaz. ¿Cuál? Sí, sí. La podemos enviar también para que la tengan y pueda hacer preguntas específicas. Por ejemplo, la siguiente. Por ejemplo, mm, CONAF tiene todos estos planes: el plan operativo, el plan de auditoría, el plan de seguridad, de continuidad operacional, que funciona cuando hay eventos extremos, como el plan de gestión de emergencia. Todos estos planes están escritos. Algo que antes estaba en presentaciones PowerPoint o en planillas electrónicas, hoy hay un plan escrito, está firmado, digamos, pasa por distintas y están ahí, se actualizan año a año. Este es un tremendo avance porque le da también consistencia al trabajo institucional. Si desean, podemos enviar también copias de estos planes para tener mayor detalle, pero tiene alto nivel de tecnicismo adentro, ¿no? La siguiente. Bueno, y ahí hay eh, destacar que el año pasado nosotros cuando presentamos el proyecto de presupuesto, incorporamos algo que se llamaba plan preventivo,
que se enviaba un informe al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior enviaba eso a la DIPRES y la DIPRES nos asignaba recursos para este plan preventivo que tiene que ver con cómo venía la condición de riesgo, y eso se incorpora a los presupuestos de CONAF en forma normal. Ya no hay que pasar por ese procedimiento. En miles de millones, sí. No, 820 millones. 820 millones. No, son 820 millones. No está el presupuesto completo acá, son 148.000 millones. Ah, sí, MM. 820 millones. Y, y en general, nuestro presupuesto de este año representa un incremento mm, bastante mayor. De hecho, el presupuesto del Minagri es el que más crece, justamente porque ahí se viene a reforzar todo el programa asociado al programa de incendio, con incremento del personal a nivel nacional, personal transitorio. eh, que va acompañado a las unidades de investigación, un alcance del 30 a 40% de la unidad, de los incendios que son investigados. Solamente recordar que cuando yo llegué a la administración de CONAF, los incendios investigados llegaban de los 4.000, 5.000 que hay anualmente, llegaban a 600 incendios investigados. El año pasado llegamos a 2.200. ¿Ya? Y este año, con el presupuesto que hemos programado, queremos llegar a 3.000 incendios que son investigados, donde hay un equipo de profesionales que va al incendio y determina el origen. Aumento en la campaña de medios, en la cantidad de comunidades preparadas, la superficie también manejada, las brigadas de 283 a 311 para incorporar en esta diferencia 28 brigadas nocturnas, ¿ya? Principalmente en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía. Vamos a partir con brigadas nocturnas. Sí, un desafío también para la institución, pero lo estamos ya trabajando y lo vamos a lograr ahí con el trabajo técnico. Los meses también en que las brigadas están operativas, incrementamos el número de meses. Eso significa que, como vamos a ver en la gráfica siguiente, vamos a poder adelantar eh, el, las brigadas que se incorporen antes, y también tener un mayor alcance de estas 283 a 311, incrementar el número también de brigadistas, ¿ya? Queremos superar la barrera de los 3.000, ojalá llegar a los 3.300, aquí voy a mostrar el detalle, ¿ya? Pero van a estar de septiembre a mayo, y en noviembre ya esperamos tener las 300 brigadas, y en diciembre ya estar operando con las 311. ¿Ya? Vamos a ver también la distribución regional. Eh, el combate aéreo también incrementar de 63 a 70 aeronaves, eso también representa un incremento de un 11%, y también el incremento en las horas que están siendo planificadas, y así como los días. Me acompaña en la presentación para tener mayor nivel de detalle. La siguiente, porque lo que yo les muestro aquí, presidente, es como de cierta forma, si hay incendios, CONAF está preparado, tiene las brigadas dispuestas en el territorio, hay bases de brigadas, ¿cierto? Y toda una logística bastante mayor para coordinar los 40 helicópteros, las brigadas, los 26 aviones en las distintas regiones. Eh, pero hemos dicho algo, y en ese sentido pedirles el apoyo, que porque también es importante el proyecto de prevención de incendios, que no es normal que tengamos 6.000, 7.000 incendios cuando sabemos que el 99% son de origen antrópico, de origen humano, eh, sea por descuido, negligencia, e incluso intencionalidad. Y, y en ese sentido, nosotros, el hecho de incrementar la campaña de medio, y duplicar, más que duplicar, porque el 2022
el periodo de mayor recurrencia lo enfrentamos, yo recibí con 2.100 millones para actividades de prevención y ahora vamos en 7.300 millones para actividades de prevención. Y eso significa trabajo territorial para hacer un cambio o una transformación cultural. Yo creo que el país tiene que avanzar en eso, porque no solamente hay pérdidas de vidas como el año pasado, infraestructura, viviendas, sino que también daño al patrimonio completo, digamos. Eh, entonces, la anterior, más allá de las brigadas y la distribución, mm, brigadas terrestres y aéreas, la distribución regional, estos recursos también se ha dicho que son para el país, ¿ya? Estos recursos están concentrados, por ejemplo, en la región de O'Higgins con 6 aeronaves, o en la Araucanía 8 aeronaves, o el Bío 11 aeronaves, ¿ya? Es porque ahí hay mayor recurrencia, mayor probabilidad de que ocurran los incendios, mayor impacto, pero esos recursos no significa que sean de la región, ¿ya? ¿Por qué está marcado en amarillo? Porque no hay, sí, no hay recursos disponibles allá, en términos, ahí disponemos de las brifes, ¿ya? Del apoyo del regimiento. Estos son brigadas de CONAF. Vamos a mostrar más adelante cómo se complementa esto con las brifes, las brifar también, que son parte de las brigadas del apoyo de la Armada y del Ejército. No, CONAF, de CONAF, exactamente. Sí, una persona que coordina, y está encargado de prevención de incendios, pero no en el combate del fuego, propiamente tal. Eh, Solamente informarles que cuando llegué, Bomberos ya había contenido el incendio, ya estaba controlado, técnicamente estaba contenido, estaban haciendo labores de extinción y los vamos a equipar. ¿Ya? Aprovechamos de decirle ahí al comandante que vamos a apoyar, a equipar a bomberos, a apoyarlo en esta temporada o en este periodo de mayor recurrencia para que tengan equipamiento y puedan ellos ejercer labores con mayor nivel de Dicho seguridad. sea de paso, director, a ver, estamos revisando el proyecto de ley de presupuesto del gobierno y nos hemos encontrado con algunas tristes sorpresas. Y una de ellas es la rebaja de un 8,7% del aporte desde la ley de presupuesto a bomberos. Eso claramente hoy día encendió una de las tantas alarmas que se han encendido respecto a la ley de presupuesto, pero que claramente, siendo un cuerpo de voluntarios y que depende justamente del aporte que hace el gobierno de turno directamente a la institución, y además los gobiernos regionales, con todas las restricciones que se les han puesto producto de lo que ya sabemos que pasó con las transferencias de los gobiernos regionales y todas las trabas burocráticas que ha impuesto Contraloría y también el propio Ministerio de Hacienda. Ojo con esto, porque Bombero está preocupado. Ya el presidente de la Junta Nacional de Bomberos señaló su preocupación de esta rebaja presupuestaria, que es de un 8,7%, y también de la advertencia de la lentitud o dificultad que van a tener los gobiernos regionales para transferir. Recordemos que los bomberos son los primeros que llegan a los incendios, siempre. ¿No? Y que se terminan quemando buena parte de su material y desatendiendo eh, eh, parte de lo que es su responsabilidad, que son los incendios urbanos. Ojo con esto, porque debería ser una visión integral del gobierno, ver cómo se hace para que bomberos no pierda esa capacidad operativa que hoy día están indicando. Puede continuar, director. Muchísimas gracias. Eh, la siguiente, por favor. Perdón, no tenemos cómo tomar un acuerdo en este momento, pero yo quisiera que quedase registrado que en cuanto podamos hacerlo, podamos oficiar a el Ministerio de Hacienda, también al Ministerio de Agricultura, haciendo ver nuestra preocupación respecto de lo que significa el combate a los incendios forestales, dado la rebaja presupuestaria que estarían teniendo los bomberos en la propuesta de ley de presupuesto. Lo hacemos desde la Comisión de Agricultura, porque claramente una disminución de presupuesto en bomberos rebota directamente en la capacidad de contener incendios periurbanos o francamente forestales, ¿no? Lo hacemos saber entonces, señor secretario. Director, puede continuar. Muchas gracias. Eh, Creo que es importante que, más allá de las cifras, ¿no? Que sepan que cuando hablamos de brigadas,
no es que estén los 20 o 30 o 40 individuos que conforman una brigada terrestre, una brigada de línea, una brigada de ataque, sino que hay distintos tipos de brigadas, ¿no? Nosotros denominamos, por ejemplo, brigadas mecanizadas. Es una brigada donde hay un técnico y funciona con el skidder y va acompañado también con personal técnico de línea que va dirigiendo hacia dónde va digamos, la línea de ataque. Hay brigadas mixtas, hay distintos helitanques, hay distintos tipos de brigadas que conforman todo un cuerpo para el control. No son solamente brigadistas, a eso me refiero, sino que también hay un complemento de brigadas y de equipamiento mecanizado que apoyan la labor del brigadista. Eh, y por cierto que el combate aéreo del fuego es un apoyo y en prácticamente todos los incendios se apagan con la labor del trabajo en terreno. Eso es importante señalarlo justamente porque es el control de la biomasa y por eso es tan importante los brigadistas. La siguiente. Esta es la planificación que tenemos respecto a los recursos aéreos, 70 aeronaves, hay 64 que van a ser arrendadas con el presupuesto y hay 6 aeronaves que son del Estado, de CONAF en este caso, y ahí está un desglose de los tipos de helicópteros, livianos, medianos, semipesados y pesados, y eso tiene que ver con la carga o con la capacidad de transportar agua. Un pesado, por ejemplo, transporta 10 cubos de agua, son 10.000 litros, y un liviano son 1.000 litros, ¿ya? En ese Bambi Bucket que lleva. Estos, solamente decirles que estos son los helicópteros, o sea, las aeronaves que están con presupuesto de CONAF. A esto también de hecho, es un ejercicio que debemos hacer y lo podemos hacer para la temporada anterior y también para esta, ir sistematizando también cuánto nosotros recibimos apoyo, por ejemplo, antes que lleguen, estamos en octubre, por ejemplo, la planificación es tener 13 aeronaves, pero si hay incendios que no tenemos en una región, una aeronave, nosotros activamos una alerta y esa alerta permite también, dependiendo de la condición de peligrosidad, que se activen recursos por la vía de Senapred y tener aeronaves en algunos casos, digamos, ¿ya? Ahí está. Ahí está el detalle de cómo van a ir incorporándose. En septiembre 6 brigadas, octubre 13, noviembre 32 y en diciembre ya estar operando con las 70 aeronaves hasta febrero y después disminuir. Eso tiene que ver con la eficiencia también del gasto público en relación a donde se concentran los incendios de diciembre a febrero normalmente. O sea, lo que hemos visto en los últimos 15 años para hacer. Y el sector privado, actualmente no tengo el detalle de dónde van a estar, se lo estamos pidiendo, el detalle de dónde van a estar distribuidas las aeronaves y también la cantidad de aeronaves, pero también nos han señalado que es un presupuesto muy similar a este, un poquito más bajo, son un poco más de 100.000 millones. Pero también con una cantidad similar de aeronaves a las que tuvieron el año pasado, que fueron también 63. Ahora, lo que estamos haciendo con el sector privado a través de la coordinación con Senapred es que tengamos esta información también a escala territorial, saber dónde están las brigadas, saber dónde están las aeronaves, justamente para tener una mejor coordinación en cuanto a los recursos desplegados. Sí, sí. Ya, muchas gracias. Si me hacen acordar acá de la importancia justamente del CERNAFOR, que trae ese articulado específico que tiene que ver con la coordinación con los privados, la necesidad de que los privados proporcionen la información al Estado para tener certeza justamente dónde se van a ubicar los recursos asociados al combate y a la prevención. ¿Quién está coordinando la respuesta privada? ¿Qué institución? Actualmente, en el combate propiamente tal, nos referimos directamente con Corma, en este caso Corma. nosotros con Ya. Corma, sí.
Pero la coordinación en general de todo el aparato, porque aquí también funciona, por ejemplo, los helicópteros que va a proporcionar el ejército, ya, las brifes, hay una coordinación a través de Senapred, ya. No, yo me refiero, a ver, tenemos 70 aeronaves que dependen del presupuesto del Ministerio de Agricultura, o sea, Mm, son propias o son contratadas por el Minagri. exactamente. Y tenemos una cantidad todavía no precisada, que podrían ser 63 aeronaves que fueron las del año pasado, que las coloca el mundo privado. Yo me imagino que esto entra a un sistema único de coordinación finalmente, porque si ya sabemos que la mayoría de los incendios son en predios privados, son plantaciones, la gran mayoría, finalmente el riesgo de afectar población o de afectar áreas que están fuera de los límites de la propiedad privada forestal, finalmente es una preocupación nacional. Entonces, la pregunta es, ¿ellos ponen a disposición estas naves para un comando único de coordinación de combate a incendio o ellos se manejan por su cuenta? No, se manejan por su cuenta en algunos incendios. A veces se hacen comandos unificados, dependiendo de las características del incendio, la proyección del incendio. Hay características técnicas la decisión se toma a escala regional y se hace un comando unificado que básicamente queda al control de CONAF, como ocurrió el año pasado en la emergencia, donde se hizo todo un comando a cargo de CONAF, pero la normalidad es que operan como sistema distinto. O sea, lo que queremos hacer, justamente la ley, en cierta forma, resuelve una suerte de coordinación, de mayor nivel de coordinación. Ya, eso Bueno, sí, ya. es un punto clave. Esto me imagino que vendrá mejor resuelto en la ley de incendios que el ministerio tiene que tramitar una vez tengamos ya avanzado el Sennafor, porque al final de cuentas, y para tener un sentido práctico país, a ver, a nosotros nos compete la condición nacional de riesgo, y en ese escenario ya sabemos que la mayoría de los incendios forestales se producen en plantaciones privadas, por lo tanto no podrían manejarse aparte. En el fondo, lo que no queremos es que sea el Estado de Chile el que le resuelva un problema de vigilancia y de respuesta del mundo privado. O sea, eso es una cuenta cara de pagar en términos generales, y por lo tanto los privados no pueden estar corriendo ni con colores propios ni tampoco disminuirse en el esfuerzo económico que se está haciendo de la institucionalidad pública. Ojo con eso, tenemos problemas en salud, tenemos problemas en seguridad, hay falta de presupuesto y además resolverle un problema a los privados es un tema delicado. Entonces me gustaría que pudiésemos insistir en la información que manejan los privados y apurarnos con la ley de incendios, donde me imagino también contendrá las responsabilidades Mm. de prevención, de tecnología y de combate al daño y a los incendios que deben ser manejados tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. Eh, Así es, presidente. Solamente comentar que hace un par de semanas firmamos un acuerdo con Corma, justamente por lo mismo, para tener una coordinación más fina. Ya hay un protocolo de acuerdo que, si es de interés también, como es público, podemos nosotros entregar mayor nivel de detalle en qué consiste ese acuerdo, justamente para tener un mayor nivel digamos, de coordinación y eficiencia de uso de recursos públicos, y me imagino también privado. eh, Porque cuando hay un incendio no solamente se pierde la parte aérea, ¿no? Hay un daño enorme al patrimonio que es el suelo, que finalmente es la fertilidad y que entrega la productividad en términos económicos o ecológicos. La siguiente, por favor. La campaña también de medios. Este es un trabajo que se está haciendo en conjunto público-privado, y estamos en coordinación con Presidencia y también con el Ministerio del Interior, para llevar mensajes únicos y para que podamos, al menos con el presupuesto de la nación, extender la campaña durante todo el año, focalizando también en distintas sectores o subsectores, como público, las quema basura, la herramienta. Eh, la siguiente, Tenemos 5 minutos más, director, para ya, poder avanzar con los otros temas también. sí, la siguiente, me voy a referir a algunos temas centrales. Esas son las capacitaciones que estamos haciendo permanentemente a los funcionarios.
que participan en el control y también en la prevención de incendios. La siguiente. Todo este nivel de detalle, estamos actualizando. La vez pasada di cuenta que llevábamos con los gobiernos regionales 7.000 millones, ahora llevamos 20.000. Están en carpeta otros 10.000 millones también de aporte, pero tenemos que asegurar eso en distintas acciones en el ámbito de la mitigación, prevención, el tema de la zona de interfaz. Las regiones tienen digamos, su propio énfasis. La siguiente. Una serie de instructivos y gestiones ministeriales con distintos ministerios como el de Salud, Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Educación, Ministerio de Defensa para proponerle algunas medidas asociadas a la prevención. Todas estas acciones ya se están realizando y se han realizado, se han concretado distintas reuniones. La siguiente, con también distintas instituciones, Senapred, Bomberos, Ejército, Fuerza Aérea. Acabamos de también actualizar un convenio con Fuerza Aérea, con Carabineros, con Policía de Investigaciones, la PDI, el Ministerio Público, para, por ejemplo, redefinir las causas. También es importante porque tiene que ver con la investigación. Estamos reforzando también toda el área de investigación. La siguiente. Trabajo con la academia para comenzar también a utilizar alternativas de inteligencia artificial y poder también entender mejor cuál es la dinámica de los incendios en el ámbito más de dinámicas sociales, más allá de la geofísica. El trabajo con los municipios, con el sector agrícola, el sector público. Estamos cambiando el enfoque de la prohibición de quema a un enfoque de restricción, ¿ya? O sea, que todos sepan que el fuego está restringido el uso y tienen que pedir autorización a la autoridad para hacer uso de él, ¿ya? Y así queremos abrir, por ejemplo, en verano, si hay condiciones atmosféricas, condiciones climáticas que permitan hacer el uso del fuego para reducir la carga de combustible que potencialmente pueda provocar un incendio. También estamos viendo eso, lo hemos denominado botón verde. Y así con una serie de otras, estamos haciendo una serie de otras acciones en materia de prevención con la colaboración nacional e internacional. Eh, Solamente comentarles que creo que sería de gran interés, lo discutimos la vez pasada, que Senapred pueda también mostrar cuáles son las medidas complementarias, porque nosotros somos parte de un sistema que está por ley, que es el de la prevención de desastres, y esto es parte de un sistema mayor que tiene que ver con la prevención y el control, en este caso, de los incendios. Eso, señor presidente, hay mucho detalle que contarles. Cada uno de estos abre digamos, una ventana en la colaboración internacional. ¿Para qué? En noviembre vamos a hacer un encuentro de prevención a nivel internacional. Ya estamos viendo que este tema hay que verlo a escala regional, no solamente en el país, sino que tener la colaboración con distintos países. Y para noviembre estamos planificando un encuentro internacional, pero además hay encuentros regionales que se van a ir repitiendo en materia de prevención, independiente o no si hay incendios, señor Vamos presidente. a ver, en esta comisión nos preocupa particularmente este asunto por cuanto coloca en riesgo no solamente el patrimonio forestal, sea nativo o plantado, finalmente es un recurso, pero también todo lo que tiene que ver con la protección del mundo rural, empezando por los ciudadanas y ciudadanos. En ese contexto, vamos a seguir invitando para ir avanzando en este asunto. Nos preocupa muchísimo, especialmente por las condiciones de materia seca que vamos a tener el verano y que ya hemos señalado. Vamos a invitar, señora secretaria, al mundo privado, por eso hice la pregunta, entiendo que lo está coordinando la Corma, pero también vamos a invitar a Senapred como conductor de la prevención de desastres, digamos, en términos generales, y nuevamente la CONAF. Así que este es un tema que no termina en esta exposición, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, director, y lo vamos a Lo volver a último. invitar. Ofrezco la palabra al senador Durana. Primero, agradecer la presentación del director de CONAF sobre las capacidades, la coordinación que está llevando adelante CONAF para lo que es el poder atender estos siniestros que se generan o que tienen ocurrencia en ciertos periodos de tiempo.
A mí me gustaría, presidente, también conocer finalmente cuál es el apoyo legal, porque aquí hay intencionalidad. Los incendios podrán en alguna medida tener alguna característica del calentamiento global o del cambio climático, pero también hay un porcentaje importante que hay intencionalidad y hay nulos resultados. Entonces, me gustaría, más allá de conocer las capacidades operativas y las coordinaciones que tiene el Estado, qué vamos a hacer o cuál va a ser el efecto o conocer finalmente cuál es el organismo asesor desde el punto de vista de tratar de conocer responsables en torno a la intencionalidad de los incendios forestales. Nosotros vemos que se queman miles y miles de hectáreas, se van entregando antecedentes de una serie de situaciones, hay personas detenidas, pero pues no hay nada. Entonces, finalmente, este es un círculo vicioso con una cantidad de recursos humanos, materiales y financieros. Imagínate la cantidad de recursos que los gobiernos regionales tienen que disponer cuando esa plata está obviamente destinada, bueno, no a las fundaciones, pero está destinada, está destinada obviamente a generar desarrollo en cada una de las regiones en donde hay ocurrencias de este tipo de siniestros, presidente. Entonces me gustaría, Muy bien. no sé si una respuesta para ahora, pero me gustaría evaluar finalmente si es el Ministerio Público, si es el Ministerio del Interior, pero ¿por qué hoy día no hay responsables frente a la cantidad de detenidos que se van capturando después de que ocurren estos siniestros? Gracias, señor Durana. A la invitación que anunciamos hacer a la Corma y también a Senapred, agregaremos al Ministerio Público y su Secretaría del Interior porque les compete, particularmente en la macrozona, en donde sí hemos tenido la mayor concurrencia de incendios intencionales. Muy bien, pasamos al segundo tema de tabla. Ya tenemos un poco tiempo y porque tanto el senador Durana y yo debemos concurrir a las 12:30 a otras comisiones, no vamos a poder extenderla, por lo tanto vamos a tener que ajustarnos a los tiempos. Eh, Le ofrezco la palabra, no sé cómo están organizados ustedes, para dar cuenta del censo y del plan de seguridad alimentaria. Y dicho sea de paso, me acabo de dar cuenta que don Cristian Méndez está presente hoy día como subsecretario subrogante. ¿Ya? Le damos la bienvenida en compañía de la señora Macarena Fernández y por parte de ODEPA está el jefe de Departamento de Información y Economía Agraria, don Patricio Riveros, y está doña Emma Laval. ¿Sí? No. Muy bien. Ok. Entonces partamos con el subsecretario para hablar sobre el avance del plan de seguridad y soberanía alimentaria. Gracias, señor presidente. Eh, yo solamente como para tener en consideración lo que usted había conversado con la subsecretaria Fernández, de que finalmente ella pudiera profundizar en este tema y nosotros remitirnos a los aspectos generales del trabajo en la política de seguridad alimentaria desde Agricultura. Eh, si por efectos de tiempo no preferirían tratar el tema del censo primero y nosotros vamos a hacer una introducción en el fondo sobre estos temas para que ella lo retome cuando venga y se reincorpore después de su licencia, o en el orden que usted indica ahora partimos nosotros. No tengo complicación en esto. Partamos entonces por el informe del censo. Gracias, Muy bien. presidente. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, quisiera dar un saludo también a los senadores aquí presentes. La idea de esta presentación, que va a ser bastante puntual, escueta, para que vayamos directo a los puntos que son más relevantes, acerca del resumen del informe del panel de expertos en virtud del Censo Agropecuario y Forestal del año 2021.
Antes, siempre es bueno recordar que la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias es la oficina que está encargada de entregar información regional, nacional e internacional de parte del Ministerio de Agricultura. Y entre otros contratos, tenemos uno que tiene que ver con el INE, en particular con intercensales, y por cierto, con todo el trabajo que tiene que ver con censo. Em, para recordar algunos elementos del entorno, en virtud de los resultados del censo de octubre y en virtud de un análisis profundo que hicimos dentro de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, desde la visualización de insumo-producto, básicamente lo que entra de la agricultura y después lo que sale en términos de los alimentos, vimos que habían ciertos números que nos llamaban mucho la atención. Para aquello es que se decidió en conjunto también con el INE hacer una constitución de un grupo de trabajo que permitiera analizar el censo silvoagropecuario. Los censos tienen dos particularidades y en las cuales se basó el trabajo, es que son muy importantes para hacer una caracterización productiva y también para la generación de los marcos muestrales y que da también cabida al próximo ciclo de nuevas encuestas continuas. Y se conforma este panel de expertos, los cuales tiene 5 participantes más una secretaría técnica, donde está Michael Austin Raja, que es el coordinador, que fue el coordinador. Por tiempo sáltese los nombres. Digamos que un panel de expertos Ok, calificados. es un panel de expertos y que tiene un carácter consultivo con el fin de asesorar a ambos servicios. En términos de, como bien te lo menciona el señor presidente, de cómo podemos rescatar aquellos elementos que tiene el censo y ver también cómo se pueden enfrentar aquellas debilidades. Se hicieron alrededor de 17 reuniones telemáticas y una sesión en Chile. Los principales resultados en términos de las debilidades, también tiene una serie de resultados en términos de la fortaleza, pero para hacer aquí el vínculo con las debilidades y cómo se van a enfrentar, es que me voy a referir específicamente a esto. Uno, que faltó un comité directivo interinstitucional, que no se realizó una encuesta post-numeración o de post-recolección, que eso típicamente se hace. Y el costo de recolección por UPA, que es la unidad productiva agrícola, es hasta 4 veces mayor que en Brasil, ajustado por pared de compra, etcétera. Estamos hablando de alrededor de $200 por cada UPA, en cambio que en México, Brasil está alrededor de 70, $60. Eh, También se limita el número de las hembras reproductoras en bovinos y la imposibilidad de generar un mosaico completo de toda la superficie censada para tener una visión más comprensiva del territorio y de toda la visualización censal. Y en comparación a la recolección web, la recolección en terreno fue el punto más débil y que tiene un impacto negativo principalmente en los productores de menor tamaño. ¿Por qué tiene un impacto principalmente en los productores de menor tamaño? Porque la recolección web funcionó muy bien en los grandes productores y también en cierto nivel de medianos productores, ¿ya? No se evidencia una actualización cartográfica que limitara los terrenos que lo conforman y tampoco se observa una actualización cartográfica al momento de recolección de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que se iba recolectando los datos, no se iba actualizando la cartografía y que por lo tanto costaba mucho ver cómo iba el avance desde el punto de vista espacial. Y hay ausencia de información y su comparación con el CAF año 2007 y también con las intercensales para hacer la comparabilidad de los resultados y además de otras fuentes de información como puede ser los registros administrativos o la información que genera Siren, por citar algunos ejemplos. No hay una correspondencia entre los archivos CAF e intercensales. ¿Eso qué quiere decir? Que el ciclo que duró alrededor de 10 años de las encuestas intercensales tampoco conversaba con la información de CAF censo. Y también hay una dificultad para entender la superficie gestionada y que no está basada en parámetros internacionales. Eso según el Censo Agrícola Mundial. Y que gran parte de la recolección se basó en la visualización de que era una superficie gestionada. Y el panel de expertos menciona que aún no lo tiene claro, después de varios meses. Están los indicadores de calidad, cobertura y tasa de no logro, y que se concluye que su interpretación
en virtud de las definiciones se hace bastante compleja, ¿ya? Y por lo tanto se sugiere analizar cómo clarificar los indicadores e incluso recalcular los indicadores. Y la información de superficies de logro y de no logro contiene bosque nativo, matorrales y actividad agropecuaria. Es decir, que no necesariamente tiene que estar vinculado con una unidad productiva. ¿Ok? Entonces, en virtud de un trabajo conjunto con el INE para poder enfrentar todas estas situaciones, es que se basa en dos líneas. Uno, que es el proceso de conciliación censal, que es un proceso que típicamente se hace después de tener algún tipo de censo, y es básicamente para ver aquellas brechas que existen y cómo se puede complementar con información. Entonces, una de las actividades que se está haciendo es que la construcción de las UPAs del censo del año 2007, el año 2007 era en virtud de la explotación y que se circunscribía a la comuna. Aquí las unidades productivas pueden tener múltiples regiones. Entonces, ahora estamos haciendo el ejercicio para hacer esa comparabilidad. También armonizar datos con otras fuentes de información, con los registros administrativos, por ejemplo, del SAC, de INDAP, también de las intercensales, SIREN, etcétera. Un poco para ver aquellas brechas donde existe información, principalmente con los pequeños agricultores, y ver cómo eso se puede ir cubriendo con los datos administrativos. También hacer análisis por cadena y, por cierto, una caracterización del no logro para saber en qué parte está el no logro y poder enfrentarlo también con estas fuentes complementarias. Y algo también que es bien importante para la ODEPA y también para el Ministerio es que se va a comenzar a trabajar con mesas de trabajo con gremios, ¿ya? Para que ellos nos den cuenta de su parecer, también ver los resultados intermedios de todo este proceso de conciliación censal y para que podamos generar también una retroalimentación constante. Luego, para la generación del marco dual o el marco muestral que nace, que es el segundo producto de cada uno de los censos, es que se propone y que también está expresado dentro de la propuesta de ley de presupuesto del Minagri, especialmente de ODEPA, es que se constituya en virtud de un marco de lista, donde el panel recomienda que esto se use para los grandes productores eh, y también hay que hacer una conceptualización, bueno, que es gran productor, ¿ya? Se está fijando desde el punto de vista estadístico que un gran productor también tiene que ver con mediana y llegaría alrededor de 35 hectáreas, ¿ya? Que permitiría también contar con información económica y ambiental para el próximo ciclo de cuestas intercensales y que se podrían incorporar también las unidades productivas en virtud de todo este ejercicio de conciliación censal. Luego está el marco de área, que es una forma indirecta de poder llegar a aquellos pequeños agricultores, donde en virtud de los vacíos de información es que se puede aplicar un enfoque de área que está basado en la intensidad de la agricultura por cada una de las zonas, y eso con imágenes satelitales, y que va a complementar también el marco de lista. Y para ello se está trabajando actualmente con uso de imágenes satelitales y haciendo un land cover, que básicamente se está caracterizando todo el territorio. Algunos comentarios finales, que los resultados dan cuenta que las brechas de información estarían en productores que no son recolectados vía web, que para poder enfrentar los rezagos de información se está llevando a cabo un proceso de conciliación censal, que es algo que típicamente se hace, y que se espera que finalice el primer trimestre del año 2024. ¿Por qué? Porque también tiene que hacer el vínculo con trabajo que no solamente tiene que ver con ODEPA INE, sino que también con el mundo privado. Y para el nuevo diseño de estadísticas intercensales se tiene considerado hacer un marco dual, en que donde para poder enfrentar todos estos desafíos de información se va a hacer con lista y también con área. Y también algo que nos menciona, que el panel propone una serie de desafíos con mira a los próximos censos. Y ahí planteo la pregunta que nos debiese tocar año 2027, ¿ya? Y los desafíos tienen que ver en cómo nosotros nos preparamos desde antes
desde un largo tiempo, haciendo el vínculo con las encuestas intercensales, haciendo los rediseños correspondientes, las conciliaciones censales. Esto es un proceso que no es de un año para otro. Y prueba de ello es que el INEGI de México y que también el IGB, que el Instituto de Estadística de Brasil, es que tienen equipos permanentes de censo. ¿Ya? Eh, no así es nuestro caso. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Patricio. A ver, de lo que puedo concluir de su exposición es que están intentando todavía hasta el primer trimestre del 24 limpiar la información para conocer no solamente las brechas, sino que las áreas censales que quedaron sin la información necesaria. Me da la impresión que es eso. Pregunto. Si lograsen establecer cuáles son las áreas geográficas o las áreas productivas que quedaron sin censo, pretenden completar eso, validando el resto que se supone que estaría bien tomado. Dejemos la web de lado, la web funcionó y esa información, por lo que usted informa, estaría correcta y refleja la realidad, pero deja fuera a todo el mundo rural sin web. Y eso es prácticamente la agricultura familiar campesina, la pequeña agricultura e incluso parte de la mediana, porque no es cosa de si tienen o no tienen la tecnología. En pandemia la conectividad fue pésima. El sistema estaba saturado y hubo zonas completas en donde la web no funcionó. Por lo tanto, ahí estaban todos, los chicos, los micros, los pequeños y los grandes. Bueno, entiendo entonces que ustedes están tratando de definir aquellas brechas de áreas productivas y áreas geográficas para ver cómo el censo se salva o no tiene vuelta al censo para que lo hablemos en buen chileno. Eh, Efectivamente, para poder ver que dónde está la brecha de información en virtud de los no logros, una buena noticia es que están los puntos del no logro y que se puede observar que dónde están y después eso hacerle el complemento con los registros administrativos con fuentes secundarias para poder ver efectivamente qué se puede rescatar de ese no logro y lo que no está, poder también incluirlo al menos para también la generación de marcos muestrales. O sea, contrapregunto, eh, ¿los expertos siguen trabajando o ya terminaron su tarea? Los expertos terminaron su tarea. Y ahora esto recae sobre la responsabilidad de UDEPA de tomar aquellas recomendaciones, advertencias o sugerencias de los expertos para poder completar lo que ellos dicen que hay que completar. Esto exactamente recae sobre INE y en acompañamiento INE. con ODEPA. Así Ya, es. o sea, ok. Y esto tiene que estar terminado, de acuerdo a lo que informa, en marzo al 24. Claro, hasta el primer trimestre. Así es. Ok, ok. ¿Alguna pregunta sobre la exposición? Bien, este es un tema que le ha preocupado desde antes de la presentación de la información del censo fallido. Nos preocupa mucho porque ya el del 2007 tenía alguna necesidad de información complementaria y el salto que hemos dado del 2007 al 2023 es gigantesco y en concreto nadie sabe qué es lo que pasa con el mundo rural. Y por lo tanto no se pueden definir políticas públicas y ninguno de los últimos tres gobiernos, incluyendo este, ha definido políticas públicas respecto de el mundo rural chileno. El mundo rural chileno no solamente incluye la cuestión productiva, sino que también incluye el avance de la urbanización sobre el mundo rural, incluye el aumento de la migración campo-ciudad, que ya tiene varias décadas, pero también incluye los desafíos del cambio climático. En concreto, poco se sabe de lo que es el agro chileno porque no tenemos la cifra dura, ¿no? No tenemos la cifra del censo, tenemos aproximaciones, tenemos datos de importación y exportaciones y algo de consumo nacional. Entonces estamos en una pieza oscura y con la luz apagada. Y eso obliga a que este sea un tema muy principal de preocupación de esta comisión por cuanto tengamos efectivamente a lo menos una aproximación más o menos certera antes del 2027, que es el nuevo censo, y que a lo cual todavía nos faltan 4 años para poder llegar a él con un cambio climático y con dificultades que están a la vista en el mundo rural, con posibilidades incluso de merma en nuestra capacidad productiva. Y es una responsabilidad del gobierno de turno y del gobierno que vendrá
pero particularmente del Ministerio de Agricultura, que es el que tiene que ver con lo rural, más allá de lo productivo, y de las instituciones que hoy día tienen que entregarle la información al gobierno para la definición de políticas públicas. Así que yo le agradezco la información, lo vamos a volver a invitar y vamos a volver a invitar, señora secretaria, al INE y al ODEPA en conjunto, ¿no? Tal como fue la primera reunión convocada en esta comisión a principios de este año. Muchas gracias por su participación, don Patricio. En el tiempo que resta, que es poco ya, también vamos a tener un resumen de lo que es el avance. Nos interesa ver el avance más allá del detalle respecto de esto que para nuestro modo de ver, especialmente en pandemia, donde se evidenciaron una serie de falencias que nuestro país tiene respecto de la falta de políticas públicas en apoyo a la agricultura. Nuestro país, en condición de ser un país de libre mercado, abierto, con 27 tratados de libre comercio, la verdad es que hemos, a mi manera de ver, hemos sido más papistas que el Papa, digamos. Entonces, nadie defiende la agricultura nacional, la dejan peleando sola en un mercado nacional distorsionado y en un sistema de importaciones que tiene bastante grado de perverso, vuelvo a repetir, a mi manera de ver, por cuanto nosotros no estamos defendiendo la producción chilena, sino que estamos dejándonos importar y exportar lo que sea. La semana pasada nomás ya veíamos lo que ocurrió hace un par de años atrás con la exportación de vaquilla en el gobierno Bachelet II, en donde se exportaron, a ver, nos perdimos en la cifra, porque el ministerio decía 25.000 y ya sabíamos que llevaban más de 50.000 exportadas a China y 25.000 toretes exportados a Turquía casi a precio de carne. Y la gente tenía que hacer caja y estaban obligados a venderlo. La semana pasada sabemos que está ocurriendo lo mismo con los camélidos en la zona del altiplano de nuestro país. Y si eso sigue ocurriendo y sigue mermando la producción de camélidos, se despobla el desierto en el altiplano porque la gente vive de eso, no tiene otra cosa. Entonces necesitamos políticas públicas y para esa razón necesitamos establecer además no solamente un sistema de información concreto que nos permita ver la cifra y su comportamiento en el tiempo, sino que además poder eh, conocer con mayor precisión qué lo vamos a hacer como país. Vamos a comer y a consumir todo lo que venga de afuera y que los otros se las arreglen contra el clima, o vamos a proteger estratégicamente nuestra producción nacional de alimentación básica. Ese es el tema. Le ofrezco la palabra entonces al subsecretario subrogante, don Cristian Menéndez, y a la señora Magdalena Fernández. Gracias, señor presidente. Bueno, hoy por encargo de la subsecretaria Ignacia Fernández, que se encuentra con licencia médica en este minuto, hemos asistido a esta sesión para informar por su intermedio, señor presidente, senador Durana y a todos los asistentes respecto de los principales pilares estructurales que constituyen la política de seguridad alimentaria y principalmente cuál es el grado de avance que podemos mostrar hasta el minuto, como ministerio, pero también como gobierno en su conjunto, considerando que esta es una política intersectorial. Lo primero es eh, dejar establecido de que este plan de trabajo, esta ruta de trabajo, se funda sobre la base del trabajo largo que se desarrolló durante todo el 2022 y comienzos del 2023, conducido por la Secretaría Ejecutiva de ODEPA, eh, y muchas otras entidades públicas, el mundo privado, las organizaciones campesinas, para la elaboración de la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, que es lo que funda y lo que orienta esta ruta de trabajo de la que queremos hacer un comentario ahora en esta sesión. La estrategia se constituye, en resumen, principalmente con 5 pilares que fueron caracterizados como patrimonios en el sentido conceptual, digamos, de la estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria. El primero de ellos, recursos productivos, naturales y biodiversidad. El segundo, patrimonio, el segundo eje, canales de comercialización agroalimentarios y pesqueros. El tercero, el componente humano y sociocultural. El cuarto, las dietas saludables. Y el quinto, el componente sanitario y de inocuidad. Quiero precisar de que cuando nos refiramos específicamente al plan de acción, al plan de trabajo que aterriza esta estrategia a las políticas públicas, el componente, el patrimonio, digamos, en la estrategia que fue publicada y presentada por el ministro de Agricultura hace un par de meses atrás,
el componente humano y sociocultural no se contempla directamente en este plan de trabajo, porque de cierta manera podríamos entenderlo, el componente humano y sociocultural, como una manera distinta de hablar de el desarrollo rural, o el gran paraguas del desarrollo rural, que por sí solo justifica un tratamiento aparte y está siendo desarrollado también por el Ministerio de Agricultura en forma de una política intersectorial, considerando que el desarrollo rural no tiene una expresión institucional en el Poder Ejecutivo donde las competencias estén todas alojadas en un mismo lugar, sino que están esparcidas a través del Poder Ejecutivo, por lo tanto requiere un tratamiento aparte que, si esta comisión así gusta, más adelante podría ser tratado con el ministro o la subsecretaria cuando esté de regreso. Esta estrategia incluye 36 líneas de acción prioritarias para impulsar 10 aspectos transversales, 80 líneas de acción. Es una estrategia grande que se convierte en un plan de trabajo al cual me quiero referir. Antes de eso, y de manera muy breve, y por su intermedio, presidente, quisiera poder darle la palabra a la colega Macarena Fernández, asesora de la subsecretaria también, para mencionar un par de estos elementos que nos permiten contextualizar de lo que estamos hablando. Muy bien, Gracias. le ofrezco la palabra. Gracias, senador. Primero, queríamos partir mencionando un breve diagnóstico. Lo vamos a hacer lo más breve posible para poder llegar al plan de acción. Y principalmente comenzar con cómo está el estado nutricional y los hábitos de consumo en Chile. La encuesta nacional de salud del 2017, la última que se realizó, reporta que un 75% de la población, o sea, alrededor de 10 millones de personas, padecen malnutrición por exceso. Esto significa sobrepeso como mínimo, obesidad u obesidad mórbida como máximo. Además, la última encuesta que hacen, bueno, la del 2017, se reportó que el 13,6% de las personas en Chile están en situación de inseguridad alimentaria y de esta el 3,4% está en situación severa. Los hábitos de consumo han ido de mal en peor, la verdad. Solamente el 15% de la población, según la encuesta nacional de salud del 2017, consume al menos 5 porciones de fruta y verdura al día, que es lo recomendable para tener una dieta más saludable. Y se va viendo cómo los productos más consumidos son los alimentos más procesados, como las bebidas azucaradas y el pan, por ejemplo, y los productos menos consumidos van tendiendo a la baja las legumbres y el pescado. Esto nos va indicando que hay una tendencia a evitar los productos como la hortaliza y los alimentos con mayor valor nutricional y elegir los alimentos ultraprocesados. El último mapa de la JUNAEP, el mapa nutricional 2022, indicó que la obesidad entre los estudiantes de prekinder y primero medio prevalece un 26,2%. Ha ido bajando un poco en comparación al 2019, pero sin embargo siguen siendo preocupantes las cifras. En quinto básico es el porcentaje mayor que se presenta. Esto es con respecto al estado nutricional, muy a la rápida. En la producción agropecuaria, bueno, presidente, usted lo dijo recién, dio en el clavo, la verdad. Se ve que la superficie frutícola va aumentando la superficie frutícola, perdón, aumenta de 200.000 a 350.000 hectáreas en 20 años, mientras que las hortalizas y los cultivos anuales van tendiendo a la baja. Y esto también, más adelante se puede ir identificando que las hortalizas principalmente las produce la agricultura familiar campesina y es para consumo interno en el país. Esta disminución hace que se trate de compensar con importaciones. En este gráfico plasmamos dos producciones, que es el maíz grano y las legumbres, que si se puede ver ha ido aumentando la importación en comparación con la producción interna. Esto también ocurre con el trigo, principalmente para pan, que es lo que consumimos bastante los chilenos. Además, aquí ya me concentro mucho más en la superficie plantada de hortalizas a nivel per cápita. Ha ido levemente por debajo del promedio histórico y se va manteniendo una tendencia a la baja. Se siente un poco la recuperación, pero no es suficiente. Y como principales especies que se producen en Chile, se estima que 494 hectáreas de superficie nacional se producen hortalizas para consumo fresco. Y de estas, el 48,4% lo cubre solamente 5 hortalizas, que son el choclo, la cebolla, la lechuga, el poroto, granado y verde, tomate para consumo fresco. Y si se fijan en la tabla, se puede ver que la lechuga y el tomate sí ha ido aumentando en su producción, pero esto no se condice con los precios también. Por ejemplo, en este gráfico se puede ver que ha ido bajando considerablemente los volúmenes transados de hortalizas en los mercados mayoristas, principalmente el Nueva York, que es el más conocido y reconocido a nivel nacional.
Y las hortalizas más afectadas son la papa, la lechuga, el tomate y el choclo. Aquí de nuevo podemos ver que los precios han ido aumentando. Se puede ver la tendencia de los precios de la papa, del tomate, de la lechuga y del choclo. Y bueno, como mencionaba anteriormente, ¿por qué nos importa esto? Porque en el mercado interno la gran proveedora de alimentos ha sido la agricultura familiar campesina y principalmente con su hortaliza fresca. De esta entrega el 22% del valor bruto de la producción agropecuaria. Los últimos censos y los datos que han entregado indican que el 93% de los productores silvagropecuarios son pequeños, es decir, cuentan con una superficie menor a 2 hectáreas de riego básico. Esta es la definición que se basa de INDAP como pequeño productor. Y además, se puede identificar que el 64% de la explotación hortícola tiene una superficie menor a 5 hectáreas. Es aún más pequeño que la definición que se puede considerar de pequeño productor agrícola según INDAP. ¿Qué pasa con estos pequeños productores agrícolas? No tienen lamentablemente el poder de poder transar sus productos en otros lugares. Usualmente tienen que depender de intermediarios. No logran entrar, por ejemplo, a supermercados, a restaurantes, a instituciones, y tienen que estar dependiendo de intermediarios principalmente porque hay mucha informalidad, hay bajas competencias en inocuidad alimentaria que no les permite entrar a un mercado más formal. Y siempre dependen principalmente de los centros mayoristas y de los intermediarios, o las ferias libres también. Bueno, aquí hay no voy a repetir esto la verdad, pero el 70-80% de los productos se comercializan a través de un intermediario como mínimo. Existe una veintena de terminales mayoristas a lo largo del país. ODEPA monitorea 11 de ellos, están distribuidos en 9 regiones, y Lo Valledor, que es el gran mayorista de este país, transa 2.500.000 toneladas de productos y representa el principal canal comercialización para micro, pequeños y medianos productores agrícolas, feriantes y almaceneros también. Aquí hay algunas brechas a las que se enfrenta la agricultura familiar campesina. Ya mencioné algunas, que son las de enfrentarse a bajas competencias en inocuidad alimentaria. Además, también mencionábamos antes que el cambio climático también se enfrentan a nuevas adversidades como la sequía, el suelo erosionado, por ejemplo. O sea, para producir está más difícil el escenario en este minuto. Y además también para poder comercializar están los altos costos del transporte de los productos, no cuentan con una escala necesaria para hacer el negocio más rentable, suelen no asociarse como para poder disminuir ese costo, entre otros. ¿Qué pasa con nuestra institucionalidad? También hemos ido haciendo como Ministerio de Agricultura una autocrítica, siempre hay que ir mejorando claramente, y por ejemplo se puede revisar que en INDAP la principal focalización es a los productores que son multiactivos, o sea, que no se concentran principalmente en la comercialización de productos agropecuarios, sino que dependen de otros canales de otros comercios para poder abastecerse y suplir su demanda del día a día. Es decir, hay una proporción de 8,7 usuarios multiactivos por cada usuario comercial en los programas de asistencia técnica de INDAP. Entonces se ve una evidente subatención a los sectores de la agricultura familiar que tienen mayor potencial productivo de generación de ingreso agrícola y de vinculación a los mercados. Por otro lado, también se pretende modernizar el SAC, teniendo una red de laboratorios, una capacidad de control de fronteras y pasos no habilitados, y también inteligencia fitosanitaria. Y esto claramente tiene que ir de la mano con todos los pilares: el desarrollo agropecuario, lo sanitario y fitosanitario, que es el SAC, y además también a Chipia, que tiene un rol sobre la coordinación de la inocuidad alimentaria en todos sus aspectos de la cadena alimenticia. Y por eso es necesario ir viendo cómo se puede institucionalizar a Chipia para poder responder a estas demandas de articulación institucional. Y además, como habían mencionado anteriormente en la presentación del director de CONAF, hay que tener una capacidad de anticipación y gestión preventiva de los riesgos agroclimáticos, porque ya no podemos seguir hablando de emergencias si vivimos mes por medio una emergencia de inundaciones o de incendios, etcétera. Este es el breve diagnóstico que podemos ver, que nos entrega al Plan de Acción 23-26, que le dejo por su intermediario, presidente
palabra al subsecretario. Presidente, ya que quedan un par de minutos, voy a ir directo a cómo estamos avanzando y a través de qué. La arquitectura de la estrategia de seguridad alimentaria mencionada, en base a este diagnóstico que la colega acaba de mencionar también y otros elementos que podríamos profundizar en otro momento, se aterriza en torno a cuatro ejes que de cierta manera son el espejo, ¿cierto?, de la estrategia y de sus patrimonios o pilares, que son el eje uno. Estos ya son los ejes de trabajo. El eje uno de producción agropecuaria, el eje 2 de comercialización, que están centrados principalmente en la capacidad de gestión del Ministerio de Agricultura a través de sus programas regulares y de los servicios y entidades relacionadas. Y los ejes 3 y 4, el eje 3, consumo de alimentos saludables, y el 4 como uno transversal de producción limpia e inocuidad alimentaria. Esto entendido como los ejes, digamos, que conectan, digamos, las distintas fases de la cadena agroalimentaria. Eh, Respecto acá quiero hacer una mención específica, porque siempre uno en el fondo como se pregunta cómo vamos materializando esto con programas que pueden estar dispersos, digamos, o desconectados dentro de los servicios, digamos, agricultura ¿cierto?, una entidad grande que tiene muchos recovecos, y es importante mencionar la presencia que ayuda a orientar esta política del programa del BID que está trabajando el gobierno. ¿Por qué digo gobierno? Porque esto no es del Ministerio de Agricultura, es una prioridad, digamos, que ha fijado el gobierno de empezar a trabajar, cuestión que ya está cerca de finalizar el acuerdo, un programa del BID a varios años, como suelen ser, digamos, estos créditos, que nos permiten fortalecer ámbitos que la colega recién mencionó, digamos, en lo de modernización y fortalecimiento de la institucionalidad, tanto del SAC como del INDAP, la actualización de la oferta programática, la reconstrucción de los perfiles de usuario, en el caso del INDAP. Estoy retomando, digamos, los mismos elementos que surgen desde el diagnóstico. Este crédito, este programa, digamos, va a ser bien importante, va a ser suscrito con tres componentes principales, uno asociado al INDAP, y que tiene que ver justamente con el fortalecimiento de las cadenas de comercialización, la reorganización de la oferta programática a propósito de este diagnóstico de los multiactivos, digamos, de que hay una atención mayoritaria a agricultores de subsistencia, se podría decir, en su mayoría, y no suficiente cobertura a los agricultores de mayor orientación comercial, de que tienen mayor potencial en ese sentido. La idea es que este componente, digamos, del programa del BID ayude a orientar eso y se potencie en torno a los programas regulares que tiene el INDAP. En el caso del SAC es similar. El SAC, en el componente de producción limpia, tiene un rol relevante en el sentido de fortalecer las barreras fitosanitarias, lo pronuncié bien, eh, que protegen, valga la redundancia, digamos, la producción nacional. Uno de los componentes del crédito del BID también tiene que ver con el trabajo para fortalecer el control fronterizo, y el tema de laboratorios, que ha estado muy disminuido en los últimos años. Eh, en el caso este último componente, que es como transversal, se puede entender desde un punto de vista esquemático, de inocuidad, control de plagas, es donde también entra otra cuestión que el Ministerio de Agricultura depende, digamos, que es la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, que uno de los trabajos que se está haciendo es que su institucionalidad, hoy es una comisión asesora presidencial, es una oficina pequeña, que su institucionalidad se fortalezca en torno a una forma de servicio, de instituto tecnológico, digamos, la forma que finalmente el gobierno pueda acordar, digamos, con el Congreso probablemente. También, y con esto cierro, hay varias iniciativas legales en el frente legislativo que son muy relevantes para el avance de esta política. Una de ellas, que va a ser ingreso pronto en la Cámara de Diputados, es la nueva ley SIGES, que reemplaza al CIRS, ¿sí? Respecto a suelos, que es uno de los elementos bien importantes desde el punto de vista del eje de producción agropecuaria. Entraría por la Cámara y va a ser muy importante ahí el trabajo parlamentario en ese sentido. Otros proyectos de ley como alimentos aptos para el consumo humano también van a ser relevantes, o de ferias libres, las compras públicas, para garantizarle un espacio al mercado de la agricultura familiar campesina, que es muy disminuido, como decía Macarena también, tiene muchas brechas y muchas dificultades. Hay un proyecto también en la Cámara de Diputados, una moción parlamentaria, que está siendo apoyada por el Poder Ejecutivo, en el sentido de, justamente,
fortalecimiento de la producción local en base a un Subsecretario, diagnóstico tenemos de que disminución, terminar, etcétera. estamos excedidos, la sesión se cae por su propio plazo y no podemos extenderla porque el senador Durán está partiendo, a mí me están avisando que me están esperando en la Comisión de Seguridad para ver lo del veto presidencial. Sí, gracias, Bueno, presidente, por en todo escucharnos. caso, a ver, hemos tenido tres temas que son de suyo, de mayor demanda de tiempo. Necesitamos avanzar en ello. Creo que los resúmenes tanto del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria como de resolver el problema censal para poder tener una base de información válida ha sido para esta instancia suficiente. Vamos a volver a convocar para poder profundizar más en esto y poder participar justamente en lo que es nuestro rol, la gestión y el trabajo legislativo. Quiero, antes que se retire el senador Durana, decirle que ya hemos firmado los oficios comprometidos con la región de Arica, quedan dos temas pendientes que los acabo de conversar con la Secretaría, de tal manera que vamos cumpliendo con ese compromiso. Eh, Quiero advertir que nos preocupa y quiero que quede constancia y pido oficio para el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura que se nos informe por qué se le ha rebajado de esa magnitud el presupuesto a Cotriza. Acabamos de tener un problema gigantesco en la zona granelera de Chile, en donde los productores se quedaron con el maíz, particularmente con el maíz y también con dificultades en el trigo en la región centro-sur y sur del país, y hubo que inyectarle una cantidad importante de recursos. Resulta que la ley de presupuesto hoy día tiene una baja, pero más que sustantiva del presupuesto Cotriza. Lo hacemos saber entonces a nombre de la Comisión de Agricultura a los ministros señalados. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.